Blake hace la siguiente declaración. Si el espectador pudiera entrar en las imágenes de su imaginación, acercarse a ellas en el carro de fuego de su pensamiento contemplativo, si pudiera hacer de cualquiera de estas imágenes de su imaginación un amigo y un compañero. Bueno, él hizo hincapié en entrar en la imagen, no en contemplar la imagen como algo externo. Contemplo ahora la ciudad de Nueva York. La estoy viendo desde San Francisco. Si mi deseo esta noche es estar en la ciudad de Nueva York, y digo que no puedo permitirme el tiempo, o tal vez no puedo permitirme el lujo de hacerlo por falta de fondos, o tal vez mis compromisos me aten aquí, no lo sé, pero mi deseo es estar en la ciudad de Nueva York. Debo hacerlo, y si quiero realizarlo, a pesar de las limitaciones que ahora me rodean, dinero, falta de tiempo, obligaciones, llámalo como quieras, pero todavía quiero estar en la ciudad de Nueva York. Entonces, lo que tengo que hacer es que debo entrar en la imagen que ahora es algo que está en la superficie de mi mente, allá afuera, a 3,000 millas de distancia. Estando aquí, debo dejar de lado la creencia de que estoy en San Francisco. Y conociendo muy bien la ciudad de Nueva York, asumo que estoy en una parte muy familiar de la ciudad y dejaré que me rodee. Debo estar en ella y entonces pensar en San Francisco. Ahora debo verla a 3,000 millas al oeste de mí, justo como ahora veo la ciudad de Nueva York a 3,000 millas al este de mí. Y si entro en ese estado y habito en él y lo hago natural, y aunque permanezca en él solo por un rato, por un minuto o algo así, y luego abro los ojos y me sorprendo al descubrir que todavía estoy aquí en San Francisco, he regresado aquí, entonces lo he hecho. He entrado en el estado de mi deseo, y atravesaré un puente de incidentes, una serie de acontecimientos que me conducirán y me obligarán a emprender un viaje a la ciudad de Nueva York. Ahora bien, esto lo he utilizado solo como un ejemplo espacial. Se puede tomar en un sentido financiero, en el mundo social, en cualquier forma. Eso es lo que se me ocurrió, porque si pudiera encontrar algo más sencillo que decirles lo que creo que les he dicho, sería lo siguiente. Entrar en el estado y no simplemente pensar en el estado. Pensar desde él es diferente a pensar sobre él. Debo aprender a pensar desde el estado. Un hombre que esta noche recibió $1,000,000, a partir de ese momento ese hombre se da cuenta de que tiene 1,000,000, cuando antes de eso no tenía nada. Está pensando desde la conciencia de tener $1,000,000. No está pensando en él, está caminando en la conciencia de tener ese $1,000,000. No lo está esperando ni deseando, en realidad está en ello. Eso es lo que la visión me reveló. Y aunque al final de mi viaje dejaré mis cosas atrás, y serán todas como si estuvieran hechas de barro, todas de fabricación barata además, todos los hombres sin saber esto, de hecho, ¿cuántos lo saben o les importa siquiera saberlo? Aún así quieren realizar sus sueños terrenales, y yo estoy totalmente a favor de ello, y lo enseño. Pero no puedo cambiar la promesa. La promesa es fija. Eso es algo que le llegará a cada ser en este mundo, porque ha sido predeterminado. Pero cuando estamos aquí en este mundo del César, puedo amortiguar los golpes inevitables, aprendiendo la técnica de la ley y cómo aplicarla, cómo usarla. El secreto de la imaginación es el secreto de Dios. Quien lo encuentre hallará el poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo. Todos deberían aspirar a este secreto y tratar de desentrañarlo, pues todo lo que descubran acerca de su maravillosa imaginación humana, lo estarán descubriendo acerca de Dios, pues su imaginación y Dios son uno y Él mismo. No hay otro Dios. Ustedes se imaginaron que llegaron a este mundo y se imaginarán que saldrán de él. Viniste al mundo con un propósito, y cuando el propósito se cumpla, te desprenderás de él y regresarás al ser que eras antes de tu descenso a este mundo. El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo. Blake. Ahora bien, no digo que sea lo más fácil del mundo para ustedes aceptar esto. A quienes nunca lo han escuchado antes les parecerá una blasfemia.
Será un tremendo shock, un shock terrible, cuando el hombre que ha sido entrenado para creer en un Dios externo al cual se inclina, al cual reza, y descubre que Él no está afuera en absoluto, como se nos dice en las Escrituras. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que Dios es Espíritu? Esto está en Corintios capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, si su Espíritu mora en mí, trato de descubrir qué es ese espíritu en mí que puedo llamar con otro nombre más íntimo. Bueno, lo he encontrado, y el Espíritu de Dios, que es Dios mismo en mí, es mi imaginación. Y si todas las cosas son posibles para Dios, y si yo solo puedo creer que son posibles para mí, entonces depende enteramente de mí descubrir cómo creerlo. Me lo imagino igual que tú. No podemos imaginarlo de otra manera. Toda diferencia reside en el contenido. Así pues, la respuesta a la eterna pregunta, ¿quién soy yo?, determinará las circunstancias de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Soy el pequeño que nació en una pequeña isla desconocida, sin antecedentes sociales, intelectuales ni económicos? ¿Debo aceptar las limitaciones de mi nacimiento? Bueno, pues la mayoría de las personas lo hacen. Pero, ¿he leído las Escrituras? Leí las palabras de que soy el templo del Dios viviente y que el Espíritu de ese Dios mora en mí y que todas las cosas son posibles para ese Dios. Bueno, no debo permitir que nada interfiera en mi descubrimiento de ese Espíritu en mí que se llama el Espíritu de Dios. Porque si todas las cosas son posibles para Él y Él mora en mí, debo hacer todo lo posible para localizarlo, ¿no? Bueno, lo he localizado y Él es mi imaginación. Y no soy diferente de cualquier persona nacida de mujer. La imaginación en todos es Dios. Pero si han sido entrenados para creer en sus pequeños seres y en mi propia pequeña imaginación, la gente dirá, oh, eso es solo su imaginación. Vamos a la luna. Un hombre lo imaginó hace 100 años, Julio Verne. Incluso imaginó la nación que lo haría. Dijo que los yanquis y sus ingenieros se las ingeniarían para llegar primero. Y lo escribió hace 100 años, y que por mucho que otros lo intenten, llegaremos primero. Entonces estamos a punto de lograrlo, pero él tuvo que imaginarlo primero. Lo que ahora es verdad, antes solo era una imaginación. Estamos en una habitación ahora mismo. Parece tan real, bueno, antes solo estaba en la imaginación, ¿no? Te pones vestidos, llevas todo tipo de cosas, pero primero había que imaginarlos. Vas a un sastre o a tu modista y eliges el material que te gusta. Es solo una pieza de tela sencilla. Y luego le dices a tu modista o yo le digo a mi sastre qué tipo de traje quiero. Así que le permito, con su conocimiento, que tome mi visión del tipo de traje que quiero. Y una vez que elijo el material, pues él lo ejecuta. Ahora bien, ¿qué queda demostrado cuando me lo pongo? Al principio solo lo imaginé, ¿no? Un hombre imagina un deseo, por ejemplo, de riqueza, y cuando se vuelve rico puede olvidar los medios por los cuales se produjo, y pensar que todas las fuerzas externas que se utilizaron para hacerlo realidad son las causas. Tuvieron que desempeñar el papel que desempeñaron porque él imaginó lo que imaginó. Así pues, no me diferencio en el acto de imaginar de ti o de cualquier ser del mundo. La única diferencia tendrá que estar en el contenido de mi imaginación. ¿Qué estoy imaginando? Si imagino algo pequeño y me compadezco de mí mismo, está bien. La vida demostrará que tenía todas las razones del mundo para compadecerme de mí mismo, porque los golpes de la vida vendrán a mí, y me volveré hacia quien me dio los golpes y lo culparé a él o a ellos, cuando la culpa, si es que la hay, sea mía. Porque si no hubiera imaginado lo que he imaginado, no podría encontrar las condiciones que encontré. Esta es la ley de la Escritura. Se nos dice, no os engañéis a vosotros mismos. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Dios es tu imaginación, nadie se burla de Él. Como el hombre siembra, eso mismo segará. Bueno, ¿qué estoy sembrando? Estoy sembrando todo lo que estoy imaginando. Eso es lo que estoy sembrando, porque lo único que puedo sembrar es lo que imagino. Entonces, ¿cambiaré ahora de un Dios externo al Dios interno y lo encontraré en mí mismo como mi propia y maravillosa imaginación humana? Así pues, la razón no puede ser el Dios del que hablo, porque la razón lo negaría. La duda no puede ser el Dios del que hablo, porque la duda es llamada en las Escrituras el diablo, el demonio, y solo encuentra descanso en la imaginación humana.
La imaginación que la entretendrá, allí es donde fue. Si no tengo lugar en mi imaginación para la duda, entonces estoy en el camino de aprender el arte de creer. ¿Y cómo creer cuando la razón lo niega? Cuando mis sentidos lo niegan. Bueno, entrar en la imagen es lo más delicioso del mundo. Puedes intentarlo esta noche, cuando entremos en el silencio, e inténtalo de la manera más sencilla, poniéndote en otro lugar, haciendo ese otro lugar aquí, y haciendo allí aquí, y el entonces ahora. Y puedes hacerlo, no es difícil si lo intentas. Permíteme repetir que somos el poder operante. Y saberlo es una cosa y hacerlo es otra. Y en el momento en que lo intenten podrán hacerlo. Bueno, esperen. En el momento en que lo hagan y abran los ojos, en un abrir y cerrar de ojos volverán aquí y se dirán a sí mismos, pero no hice nada, solo hice una pequeña cosa simple en mi imaginación. ¿Cómo diablos podría producir el resultado si simplemente asumí que lo había hecho? Bueno, espera y verás si no aparece rápidamente un pequeño puente de incidentes que te obligue a cruzarlo hacia el cumplimiento de lo que has hecho. Funciona de esa manera. Y después de que lo hayas demostrado, el mundo entero puede levantarse en oposición, y a ti no te importa, porque lo has hecho. Después de que lo hayas hecho, sigues haciéndolo, y te arraigas aún más en quien es realmente Dios, y caminarás con la cabeza en alto, y caminarás como debes caminar, como alguien en quien Dios habita.